un recorrido sobre todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Desde que, bueno, desde el tiempo de la colonia que estábamos viendo la semana pasada, la antesemana pasada y no pudimos terminar. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es la conquista española, aparte, nada más, de una manera bastante ligera, no tan profunda. Quisiera saber si verá, en el aula virtual están subidos una serie de videos, ¿no? Que hablan sobre la conquista española, hablan sobre la república, en fin, hasta la llegada a la democracia que vamos a seguir avanzando. Entonces, esos registros históricos, al menos recabados por la ciencia, esos son bastante interesantes. Me gustaría que todos ustedes lo vayan viendo, están ahí para que ustedes puedan apreciar y en alguna manera también emitir su criterio. No sé si en alguna de esos videos, creo que yo les puse que hicieran una sinopsis de los videos que estamos viendo. Vamos a ver la interpretación del orden de la colonia, el auge del orden colonial, eh, redefinición del orden colonial, la organización social, la organización económica, la minería, la cultura en la colonia, cómo se desarrollaba. Bueno, la colonia española prácticamente cuando se arraigaron aquí en nuestro continente y su disolución se dependió por lo que en Europa estaban suscitándose situaciones muy importantes como la emancipación francesa, la Revolución Francesa, la caída de las monarquías. Entonces, la mayoría, eso también estaba pasando en España y estaban defendiendo sus propios intereses, entonces había un descuido total sobre las colonias americanas, ¿no? Ustedes saben que cuando llegaron los españoles a región a suelo americano, desde 1942, ¿no? Supuestamente, o sea, la historia nos registra a nosotros que fue básicamente un viaje equivocado, por decirlo así, de Cristóbal Colón, mal hechos los cálculos. Recuerden ustedes que este genovés, nos llaman que es genovés, eh, pensaba que la Tierra era redonda y quería probarlo y comprobarlo. Piensen ustedes que en el tiempo en que llegaron los españoles acá a nuestra región, ellos creían que el planeta Tierra, el planeta donde se habitaba, era plano, ¿no? Y entonces, con esa mentalidad en ese tiempo vinieron, y recuerden que les había dicho también hace 2 semanas, que cuando llegaron los españoles, llegaron en plena Inquisición, y la Inquisición española fue una de las más eh, fuertes, ¿no? En cuanto a la violencia y a la persecución de todas aquellas demás religiones que no comulgaban con la religión católica. Voy a, voy a salirme de acá de lo que estamos viendo en este momento para admitir alguien más está llegando, ¿no? No está llegando. Pensé que estaban pidiendo acceso al aula. Bueno, continuemos, ¿no? Les estaba comentando que a la llegada de los españoles, acuérdense ustedes que el viaje de Cristóbal Colón supuestamente era para acortar las líneas de comercialización para ir a las Indias, y es por eso que acá cuando los vieron los primeros nativos les llamaron indios, ¿no? Porque pensaban que estaban en la India, ¿no? Pero ustedes saben que después Américo Vespucio fue otro navegante, ¿no? Y geógrafo. Él, él sí tuvo la concepción de que el continente que se estaba descubriendo era un nuevo continente, ¿no? Y entonces de ahí radica el nombre de América, ¿no? Y Américo Vespucio fue el primero que realmente generó los primeros mapas del planeta en cuanto a los continentes. Los primeros descubrimientos y conquistas fueron llevados a cabo por la mayoría de españoles y navegantes que eran los que vinieron al menos acá, eran aventureros, ¿no? Gente que estaba cansado prácticamente del régimen monárquico y quería sus propias conquistas, ¿no? Y es por eso que también cuando ya llegaron acá,
Ellos estaban dándose una vida de reyes y querían ellos extender sus monarquías, sus propias monarquías, ¿no? Había discusiones y peleas entre los conquistadores. Tenemos un dato que en 1524 realizaron la empresa privada y conquista de la colonización, que encabezaba a Gonzalo Pizarro y Diego de Almagro, y entre ellos también hubo disputas, ¿no? Bélicas, ¿no? Ustedes saben la historia, eh, la ambición española llegaba a ese punto. Es interesante, yo me recuerdo hace no mucho, cuando era estudiante, me acuerdo mi profesor de historia había estado en España, me acuerdo en uno de los museos, y a él le llamaba mucho la atención, diciendo que no tienen, o sea, hay un registro histórico de los museos en España antes de la conquista a América y después, ¿no? La riqueza que ellos tuvieron luego de la conquista, ¿no? O sea, eso es interesante observar, ¿no? La caída del imperio inca, ¿no? Vamos a hacer siempre un recorrido, ¿no? Cuando llegaron los españoles acá, estaba cayéndose a pedazos prácticamente el imperio inca porque había unas revueltas internas y estaba queriendo reorganizar Atahualpa luego de una guerra civil que habíamos visto hace algún tiempo que estábamos en esas clases, ¿no? Entre Atahualpa y Huáscar, que fueron los hermanos de padre que se disputaban el imperio, y la caída de Atahualpa luego de haber vencido esa guerra civil, no, la caída se debe porque la mayoría de los conquistados, por decirlo así, del imperio inca, estaban en rebelión, estaban revueltos, no estaban conformes realmente con ese sistema, sobre todo los pueblos acá del norte, ¿no? Entonces, el, la conquista española fue más sencilla para los españoles porque se encontraron un imperio dividido, un imperio en donde pensaron que cuando llegaron los españoles, eh, ellos esperaban que se cumplan unas profecías en donde venían los que les iban supuestamente a salvar del yugo del Inca, ¿no? En fin. Entonces, se dice que el derrumbamiento repentino del Tahuantinsuyo fue por conflictos netamente internos, entre generales, más allá de la guerra civil, ¿no? Y la rebelión de esos pueblos que digo que apoyaron a los españoles. Y no sé si realmente decir por ventaja o desventaja el hecho de que a nosotros nos hayan conquistado los españoles, porque otro vicio de la historia, si de pronto hubiesen venido los portugueses o de pronto los ingleses, pero llegaron los españoles con su régimen, ¿no? Monárquico y como les decía hace un momento, en, en plena Santa Inquisición, en donde se les dio permiso, ¿no? Para que puedan prácticamente diezmar a tribus, a sociedades, civilizaciones enteras, porque yo recuerdo que les había comentado a ustedes lo difícil que se hace de tratar de entender, de comprender que un puñado de españoles, ¿no? Puedan haber destruido todo un imperio, ¿no? Entonces, tras la conquista española se dieron nuevos conflictos entre los mismos conquistadores. Pizarro fue nombrado marqués, resultado de una disputa entre Almagro. Muere Almagro en el control del Cusco y todo Perú, resultando este último derrotado, ejecutado y produciendo una revuelta por sus hijos. Luego quiso asesinarle y murió asesinado también Pizarro. Gonzalo Pizarro fue asesinado por el hijo de Diego de Almagro, ¿no? Se necesitaron caciques locales para manejar la tierra y los pueblos aborígenes. Les había comentado también que la vida en ese tiempo, no sé si decirle era bello para hablar de un pensamiento, de una línea filosófica o de conducta políticas. No sé si llamarles socialista o comunista, pero todo lo que producían los indígenas era para todos, ¿no? Y obviamente quien administraba era el Inca, ¿no? En 1523 se crea la Real Audiencia de Quito y su primer presidente fue el licenciado Hernando de Santillán.
En 1592, en 1593, se produce la rebelión de las alcabalas contra el impuesto que afectaba al comercio local. Este es el primer periodo de la implantación, cuando, en pleno auge, cuando se llegó a la colonia, ¿no? El segundo periodo o auge de orden colonial, eh, se generan las encomiendas, fueron perdiendo importancia y se crean las mitas como mecanismo básico de regulación económica. Los mitayos solo trabajaban principalmente en la producción textil y agricultura. Después del primer siglo de colonización hispana surge la desigualdad, otorgando unos derechos y beneficios españoles. En fin, la vida colonial, me acuerdo que les había pasado un poco de los videos con relación a la vida colonial y al régimen que ellos generaron. Hubo ya las mezclas entre los españoles con las indígenas, de donde ya se generaron los mestizos. Eh, Esto hablando de una manera bastante, una línea de tiempo bien corta, ¿no? O sea, hablando ligeramente, por decirlo así, ¿no? Entre los más destacados, nosotros tenemos de los mestizos, tenemos a Eugenio Espejo, ¿no? Entonces, hay un periodo de tiempo muy importante en el tiempo de la conquista española. El tercer periodo de la redención del orden colonial, estamos en las décadas del siglo XVIII, se puede definir como el tercer y último periodo de la colonización, ¿no? Las masas indígenas estaban diezmadas por el trabajo, las enfermedades también se sumaron al desastre de naturales y enfermedades que vinieron trayendo los españoles. Ustedes saben, en un principio uno dice, ¿cómo es posible de que de pronto tantas grandes masas, ¿no? De un conglomerado social inmenso que son los indígenas y sobre todo aún cuando llegaron los españoles, se animaron grandes cantidades de gente, pueblos enteros desaparecieron. Y hoy podemos entender, estamos viviendo nosotros una pandemia y ahora podemos entender cómo realmente destruye, ¿no? Un virus, ¿no? Y entonces, acá cuando llegaron los españoles, lo primero lo que les mató a la mayoría de los indígenas fue la gripe, ¿no? La gripe que trajeron los españoles. Las calamidades internas que se agravaron como una acelerada eh, la economía de los españoles estaba basada en la agricultura, todo lo que estaban produciendo en cuanto a impuestos estaban mandando para España, hubo una serie de inconformidades con los hijos de los españoles, ustedes saben muy bien, ya vamos a ver los estratos sociales, quienes eran los que se lanzaron a la revuelta y a la emancipación prácticamente de la colonia se va terminando porque los criollos, los hijos de los españoles, no estaban contentos con los privilegios que tenían directamente los españoles, ¿no? Se asentó el proceso de consolidación del latifundio como eje de todo sistema económico. Y, en fin, sí saben ustedes lo que es un latifundio, ¿no? Latifundios son grandes extensiones de terrenos, que se les otorgó a los españoles. O sea, ahorita nosotros podríamos pensar que una buena extensión de terreno nosotros hoy en la actualidad son los hacendados, pero los latifundistas, los españoles que tenían grandes extensiones de terreno, ¿no? Son básicamente regiones inmensas que tenían los españoles y los que se aprovecharon muchísimo más, a decir lo que era el lado intelectual de la Iglesia Católica, que eran los jesuitas, ¿no? Ya vimos, recuerden ustedes de que hablamos al respecto. La organización social en el tiempo de la colonia estaba compuesto por los españoles, y los españoles tenían sus representantes acá. Los virreyes eran los que, parientes del rey Enrique, ¿no? Todos los que gobernaban acá en lo que es Sudamérica, Centroamérica y parte de México, y también parte de la sur de Estados Unidos, eran gobernadores, presidentes, obispos. El sistema clerical era muy rígido. Había, recuerden ustedes que la fuerza, el poder que tenía la Iglesia Católica a nivel mundial era tremendo, o sea, a tal punto que empezaron prácticamente a gobernar el planeta, el sistema clerical. La revolución
francesa con Napoleón Bonaparte, se le quitó ese poder a la iglesia y separó a la iglesia del Estado, ¿no? Fue lo primero que hizo eh, en esta Revolución Francesa, ¿no? Y ese papado perdió poder y entonces también eso se generó para que realmente acá, en cierta manera, también hubo una inconformidad con el clero, así a tal punto que casi a nivel latinoamericano, por decirlo así, todo, fueron expulsados los jesuitas, ¿no? Porque también dentro, como ustedes saben, dentro de la religión católica hay una serie de, o sea, está como segmentada por diferentes congregaciones, ¿no? Los benedictinos, me acuerdo que los agustinos eran el clero que estaba encargado, ¿no? de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces las comunidades religiosas tenían un poder acá, ¿no? Más que realmente que la monarquía, ¿no? Y así fue en ese tiempo. Los criollos son las personas, como ya les dije, ¿no? Son los hijos de los españoles. Ellos solamente tenían cargos secundarios, como encomenderos, eran los hacendados, con acceso a un cargo de los cabildos. Podrían ingresar las comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias, lo único que podían acceder los criollos. Y ellos fueron prácticamente la base, ¿no? de la inconformidad del dominio colonial y en donde ya se estaba pensando en una emancipación. De los criollos, o sea, ya los hijos españoles, eh, por circunstancias sociales, en fin, se mezclaron los españoles, entre paréntesis, ¿no? Blancos con indígenas, y entonces eran los mestizos, blancos con indígenas con los negros, que son los ambos, y los mulatos, que son los blancos, entre paréntesis blancos, como les digo, con los negros, ¿no? Los indios, que eran para los aborígenes de raza, entre paréntesis pura, de acá, ¿no? Los mestizos eran prácticamente los peones, eran los agricultores, eran los artesanos, eran los carpinteros, eran los albañiles, etcétera, la mano, ¿no? La mano de obra de toda sociedad, ¿no? Y muy pocos podrían prácticamente entrar al clero, ¿no? O sea, a las altas esferas del clero, porque también para entrar en el clero era muy, 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 muy separado. Solamente la élite podía entrar a ese lado, ¿no? Era un privilegio. O sea, la gente eh, se hacía, entre paréntesis, a mi criterio también lo digo, ¿no? Que la mayoría de los grandes personalidades clericales no eran por vocación, sino por tener puestos importantes dentro de la historia, ¿no? Lo que es tener poder. Los indios eran encomendados, estaban bajo el yugo de los españoles, y los criollos eran los trabajadores de las mitas y de los hacendados, vamos, de los latifundios, ¿no? Y luego de la emancipación española, se les otorgó a los indígenas de que tenían el derecho, primero, no de trabajar gratis, ¿no? Estamos viviendo a través de la historia que ha pasado. Y se insertaron en la raza negra acá en nuestro continente para, para explotar las minas, porque ustedes saben, la constitución de ellos era mucho más fuerte que los indígenas eran más débiles, y entonces no estaban en las condiciones que querían los españoles para poder avanzar en cuanto a la minería. Entonces, la organización económica colonial estuvo determinada por orientaciones de carácter mercantilista. Recuerdo también, hace 2 semanas estábamos viendo, ¿no? Todo el mercado que tenían a nivel colonial, ¿no? Quienes sostenían realmente el mercado. Había intercambios entre el norte y el sur, ¿no? Y la gente que empezaba a subir escaños de la sociedad era justamente el comercio, ¿no? Ya vamos a ver más adelante también el auge del cacao, del banano, ¿no? Que al tiempo
luego de la colonia, cuando ya estábamos en la república, el país necesitaba de sustento económico y ahí es la agricultura era una de las potencias que a nosotros nos llevó adelante en un periodo, ¿no?, de la historia. Pero también eso, de acuerdo a los conflictos también que suceden a nivel mundial, no siempre nos han afectado. Aparentemente pareciera que no, pero es así. A través de la acumulación de oro y los metales preciosos, la minería se convirtió en la principal actividad de la economía, ¿no? La cultura en la época colonial, nosotros podemos, hay una serie del el arte colonial cuando llegó acá, una de las maneras de poder, ¿cómo se llama?, evangelizar a los indígenas, porque de los objetivos también de España, con el clero adelante, era evangelizar y ganar almas para el reino de Dios, ¿no? Y entonces ellos contaban, o sea, transmitían la religión a través de la imaginería, a través de los íconos y los cuadros, ¿no? Y entonces hay una riqueza muy importante de los indígenas de acá, los artesanos, que empezaron a adornar las iglesias. Aparecieron excelentes talladores, excelentes artesanos dentro de los indígenas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una cultura artística muy importante. Las expresiones artísticas de los indígenas, tenemos a Pampite, uno de los indígenas, ¿no?, más reconocidos acá. Me encantaría que ustedes en algún momento visiten el arte colonial en Quito, cuando haya la posibilidad, si es que el Señor nos permite y estamos aún, si hay posibilidad de viajar, sería algo interesante salir a visitar los museos en Quito, sobre todo el arte colonial. Hay un museo también que es bastante importante, arte colonial en Cuenca, ¿no? Entonces, lo que podemos ver nosotros, en cierta manera, es un acercamiento a de cómo era la situación en la colonia en cuanto a todas las expresiones artísticas, las costumbres, los ritos, ¿no?, que realizaban en esa época. Hay algo también muy importante que pasó y nosotros estamos prácticamente, hemos heredado, ¿no?, de lo que aún tenemos nosotros vestigios de lo que fue esa conquista. El hecho mismo de que los españoles, al llegar acá, los indígenas tenían sus propias ceremonias, sus ritos, ¿no?, sus fiestas. Ustedes saben, el Inti Raymi, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, las cosechas y todo aquello, ¿no? Entonces, los españoles, cuando vieron eso, simplemente veían las fechas que estaban haciendo esos rituales y les cambiaron, ¿no?, para imponerles la cultura, la religión católica. Y entonces nosotros festejamos, por ejemplo, los San Juanes, lo que es el Inti Raymi, ¿no? Entonces, esa culturización que se presenta cuando llegan los españoles de acá, eh, tenemos nosotros, bueno, ahora ya con el tiempo, ¿no?, pero a mí, a mi criterio, ¿no?, aún nosotros no nos descolonizamos de la parte en cuanto a la creencia, en cuanto a la fe, ¿no? Porque la mayoría de la gente simplemente tiene una religión que es básicamente heredada. Yo soy católico porque mis papás son católicos, mis abuelos siempre han sido católicos, toda la vida católicos, y seguimos con toda esa cantidad de rituales ¿cómo se llama?, rituales que tiene la religión. Pero si a nosotros nos hubiesen conquistado, imagínense, los árabes, ¿no?, o de pronto los occidentales o de Oriente, otro sería el cantar, les decía, ¿no? O sea, nuestra fe sería diferente. Posiblemente nosotros hubiésemos sido musulmanes, ¿no? Otra forma de creer. Uno no cree lo que quiere creer, sino cree realmente lo que le impone. Uno cree lo que el resto del mundo cree. Así es lo que tenemos nosotros. Nuestros sistemas de creencias, ¿no?, por lo heredado en la cultura, eso es. Hoy, por ejemplo, aún a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, tenemos una gran comunicación para poder nosotros eh, al menos tener un criterio propio en cuanto a qué creer y por qué creer, ¿no? Es más cómodo para uno simplemente no averiguar. Entonces, si ustedes preguntan realmente a la mayoría, ¿no?, de la gente que profesa una religión, ¿por qué lo haces?,
¿no? Y en qué te sostienes, cuál es tu plataforma en la cual tú puedas respaldar lo que crees. Y entonces no lo pueden decir. Y es lo que venimos nosotros realmente arrastrando, como les decía hace un momento, lo que nos han heredado los españoles y el cruce con los indígenas, ¿no? Y es por eso que tenemos unos rituales acá, los indígenas sobre todo, ¿no? Mezclados entre lo religioso eh, bíblico y lo religioso o ceremonias de su cultura. Porque si nosotros empezamos a analizar realmente las costumbres que ellos tenían, el festejo que tenían los indígenas de acá, yo me recuerdo que les había comentado, ¿no? Los indígenas no tenían la concepción de Dios como nosotros tenemos ahora. Pues ellos no sabían que había un Dios, ellos sabían que había fuerzas espirituales muy poderosas y sobre todo Pachacama, que era el Dios invisible que creó todo el universo y que se manifestaba a través de los astros y se le podía, y gracias a él teníamos el sol y el sol era el que, imagínense ustedes que el, 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 la ciencia que manejaban los indígenas acá estaba mucho más avanzada que los españoles. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían medidas las estrellas, no sabían las distancias, ellos estaban conscientes de que el planeta Tierra era redondo. Ellos sabían cuándo cosechar, cuándo sembrar, en qué tiempo dan las plantas, en fin. Entonces, todo ese bagaje de sabiduría que tenían los indígenas acá, lamentablemente, se ha ido perdiendo a través del tiempo, ¿no? Por la imposición española. Hay algo que también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Que los españoles dentro de las estrategias de dominio, se sabe, quítale la sabiduría a un pueblo, manténlo ignorante y es más fácil de dominar. Entonces, lo primero que hicieron ellos es matar a todos los mitimaes, a todos los amautas. ¿Qué son los amautas? Los amautas eran las personas que transmitían el conocimiento y tenían toda esa ciencia. Sí hay una serie de conocimientos que aún nos explican cómo es que los indígenas podían hacer. Simplemente analicemos las grandes estructuras arquitectónicas que ha habido. Vamos a Machu Picchu, vamos nosotros acá en Gapirca, ¿no? Que no entendían ellos, si aquí ya también se dominaban el platino, lo que los españoles ni siquiera conocían, ¿no? Les digo todo lo que es la astrología, la astronomía, ¿no? La cosmogonía, cosmología y con la cosmovisión indígena era fantástica, ¿no? Y entonces eso los españoles tuvieron en cierta manera temor. Y entonces a todos esos, entre paréntesis, a los científicos, a los que tenían el conocimiento, fueron los primeros que simplemente volaron las cabezas, fueron los primeros que fueron asesinados. Es decir, la gente, si vinieran, o por ejemplo, por decirlo, ahorita, si llegaran a conquistarnos, ¿no? Gente con más poder, dijeran, a ver, ¿quiénes son los científicos? Aquí serían los catedráticos, la gente que maneja el conocimiento, a ellos. Chao. Y así se acaban las ciencias, así se acaba realmente, ¿no? La manera de pensar, y eso fue lo que pasó con la cultura indígena de nuestro medio. Hay un montón de conocimientos ancestrales que se han perdido, solamente hay teorías, porque lamentablemente ellos no tenían nada escrito. No hay una escritura indígena que nos diga qué es y cómo se transmitían los conocimientos, más allá de una transmisión verbal, oral, de los padres de los hijos y los hijos de su mente hasta que llegara a lo que es hoy, ¿no? Pero no había nada escrito, ¿no? Y entonces, toda esa sociedad indígena se derrumbó por las ambiciones españolas. ¿Saben? La minería fue uno de los agentes mucho más bien perjudiciales, que perjudicó muchísimo aquí a nuestro medio, ¿no? Y hasta que los indígenas se cansaron, pero ya les dije, los que primero se cansaron de ese sistema opresor colonial fueron los criollos, ¿no? Entonces, vamos a dar en la siguiente etapa, vamos a ver la siguiente fase, ¿no? Que es la emancipación en el Ecuador. Vamos a ver el primer paso hacia la independencia, las causas que se dieron, cuáles son las consecuencias, la emancipación de Guayaquil y, bueno,
lo de la Gran Colombia, eso está en otra presentación en esta, así que, pero ya habíamos visto, ¿se acuerdan que estábamos viendo nosotros de cómo está organizada la colonia acá, ¿no? Con los virreinatos que vimos hace 2 semanas. Hoy solamente estamos cerrando y como ir haciendo un recorrido de lo que ya habíamos venido viendo. El primer paso hacia la independencia, los primeros movimientos empezaron en 1809. Recuerden, no soy muy llevado por las fechas, pero sí hay que tener en cuenta ciertas fechas, ¿no? Que han cambiado el rumbo de la historia, sobre todo lo que hoy conocemos como Ecuador, ¿no? Eh, en 1809, con la rebelión de los criollos, ya saben quiénes son ellos, contra el dominio español, conocido como el primer grito de independencia en América. Ahí tenemos en el museo en Quito, en, la, en el Palacio de Gobierno, en las partes del sótano abajo, ¿no? Hay unas como unas celdas en donde se ha animado, se ha graficado, ¿no? La tortura y muerte de los primeros mártires en el Museo de Cera. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de conocer, hay alguien que conozca a ustedes del Museo de Cera sobre los próceres de la independencia. ¿Conocen? ¿Alguien conoce de lo que están aquí, chicos? Yo sí he Es ido, profe. impresionante, ¿no es cierto? Entonces, poder ver y ver cómo vivían, en fin, y hay algo que por lo menos, hay una parte en el segundo piso del Museo de la Ciudad también, en donde podemos ver una cantidad de objetos del tiempo de la colonia, muy interesante, muy lindo realmente lo que, en cuanto a cultura podemos hablar, ¿no? Los sublevados fueron la Junta de Gobierno de la provincia del 10 de agosto de 1809 en Quito, pero todos los participantes acaban siendo encarcelados y asesinados con la matanza, que es el 2 de agosto de 1810. Hubo una revuelta luego, no una reacción, pero el, llegó el ejército desde Perú y todo esto pasaron después 5 años más para que haya un nuevo levantamiento. Pero fue esta primera carta, ¿no? De emancipación con estos próceres que estamos viendo ahorita. Hubo la primera intención y por eso se le llama Quito Luz de América, ¿no? Eh, fue apagada esa rebelión inicial, pero ya se prendió la mecha, como les digo, ¿no? De la libertad. En esa fecha los sublevados no propagaban la independencia, sino que hablaban de una república monárquica republicana. Lo que querían ellos realmente no era tumbar a un rey, no, sino tener su propia autonomía en cuanto a gobierno y que todo lo que estaba produciendo las colonias, hablamos de los virreinatos, ¿no? Tener su propia gobernancia. O sea, y es más, hasta ni siquiera tenía la intención de llegar a algún sistema democrático, por decirlo así, no, era monárquico. ¿No? Ellos designaron a quién era el marqués de Solanda, lo que querían que venga, ¿no? La república monárquica republicana, sino las autoridades afrancesadas en Quito, manteniendo fidelidad y el al cautivo rey Fernando VII. Dice, terminó el dominio francés y con la negativa del rey de España, de Fernando, o sea, las vidas no llegaron acá, de atacar la Constitución de Cádiz, se ganaron una oleada de movimientos independentistas en toda América Latina, en toda América Española. Entonces, no fue casualidad tampoco, ¿no? Les decía que lo que estaba sucediendo acá también estaba sucediendo en el resto de todas las colonias españolas por el descuido y el miedo que estaba pasando eh, eh, allá en Europa con la Revolución Francesa, ¿no? Las causas de la emancipación, primero fue la pérdida de la confianza de la metrópoli, la influencia de la Revolución Americana también en 1776, las noticias de la Revolución Francesa en 1789, el interés del Reino Unido en el comercio con América. Recuerden que los primeros que colaboraron con Simón Bolívar para la independencia fue primero Inglaterra, ¿no? Pero
quienes, con quienes el Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia se endeudaron para podernos emancipar, deuda que nunca se canceló, ¿no? Por eso seguimos nosotros endeudados como todo el planeta, no sé cómo es eso, pero aún debemos nosotros, aún es impagable esa deuda, ¿no? O sea, nuestra independencia nos costó dinero y les digo, seguimos endeudados, ¿no? Las consecuencias de la independencia en cuanto a política se mantuvo la herencia colonial del latifundismo, el caudillismo y el militarismo y la corrupción sobre todo. Siempre ha estado la corrupción, se realizó un debate entre la monarquía y la república y hay un despertar de que se generen las repúblicas, ¿no? Ya teníamos la república en Estados Unidos, México, a Pito, ellos ya estaban emancipándose también, ¿no? En el sur también, lo que es Argentina, ya vimos las fechas, la línea de tiempo ya lo hemos ido viendo, ¿no? Entonces, ganó, se hizo a un lado toda la parte monárquica y empezó a ganar y tomar auge en la mayoría de todo Sudamérica, lo que son las repúblicas. En cuanto a lo social, la minoría criolla constituyó la casa dirigente colonial española, se mantuvo la esclavitud, especialmente en las zonas de la agricultura y lo que es las plantaciones. Se produjo un gran éxodo hacia las ciudades, la gente dejó de vivir en los campos y pensaban que la mejor manera de vivir y vivir mejor, ¿no? Y hasta ahora la gente piensa, ¿no?, que es mejor dirigirse a las grandes ciudades. Miren cómo se va cambiando los esquemas de pensamiento, ¿no? Hoy en la actualidad, la gente que ya tiene y sale de una situación económica y está en una muy buena posición, lo que quiere hacer es salir de las ciudades y ocupar los campos. Pues ahora todos los ricos salen afuera, tienen sus grandes propiedades y grandes extensiones de terreno, ¿no?, tienen sus haciendas. Y hoy por hoy, no, yo no entiendo cómo nos podemos decir a nosotros que tenemos, que somos pobres. Posible, ¿no? Es decir, y más aún, les llaman a la gente del campo, gente campesina, dice los más pobres del país. O sea, todo depende de cómo medimos nosotros, cómo medimos la pobreza y la riqueza. O sea, una persona es rica siempre y cuando tenga dinero, y no es así. Una persona rica es la que tiene menos necesidades de las cosas, ¿no? Entonces, eso hay que ir viendo cómo se van cambiando las ciudades. Ahora, por ejemplo, la pandemia y todas esas cosas, si nosotros, eh, si no fuera por el campo, por nuestros agrícolas, nuestros agricultores, la gente que produce, no siembra, las ciudades se mueren. Las ciudades se mueren y la desesperación. Hoy ustedes pueden salgan, la mayoría de ustedes salgan afuera y vean quiénes están ahorita comercializando y realmente reactivando sus economías. No la economía del país, porque ahora lo que está pasando es que, como se ven desarticuladas la forma de seguir cobrando impuestos porque no estamos produciendo, sacando a los municipios, a los municipales para que no hagan comercio, ustedes han visto. Gente que está tratando de vender sus productos, les van quitando, les van sacando de la calle. Hasta ahora sigue pasando eso, ¿no? Y entonces, y la gente se desespera por llevar algo de alimento en sus casas. Entonces, eso de volver la mirada al campo es muy importante. Yo digo, si yo estuviera en mi juventud, diría, no, yo lo que quiero, yo antes de pensar en la casa, pensar en el auto, estaría pensando en una propiedad y depender menos del resto de la gente, del resto del comercio, ¿no? Y tener y poder producir nuestros propios alimentos. Bueno, la gente que piensa de esa manera está mejor, ¿no? Digo, las economías se fugan los capitales tras la independencia obligó a solicitar préstamos endeudados a los nuevos estados, provocando un estancamiento económico hasta ahora. En cuanto a los territoriales, en las antiguas colonias surgieron los numerosos países, salieron, ¿no?, de esa distribución de la tierra, del planeta. En fin, la emancipación de Guayaquil, que fue donde realmente empezó ya la emancipación a nivel nacional o republicana, por decirlo así, fue en Guayaquil. No, en Guayaquil fue el primer territorio libre
con su proceso independentista que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820, con el propósito de romper los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español. La independencia de Guayaquil marcó el comienzo de la Guerra de la Independencia de la Real Audiencia de Quito como parte de las guerras emancipadoras de Hispanoamérica. Entre los factores más influyentes para su desencadenamiento se puede determinar que la voluntad de los criollos, los cuales ya poseían un alto estatus social y económico, para obtenerlo, para poder hacerse cargo de lo político. El territorio de Guayaquil pasó a formar parte de la Gran Colombia, porque también ya bajó Simón Bolívar y apoyó esa revuelta, ¿no? Esa emancipación. Dice, bajo el nombre del Distrito Sur, dice, el territorio de Guayaquil pasó a formar parte de la Gran Colombia, bajo el nombre del Distrito del Sur, junto a lo que es Quito y Cuenca, las principales ciudades, ¿no? Cuando en 1822 el ejército independentista comandado por Antonio José de Sucre en Perú venció las fuerzas realistas de la batalla de Pichincha, aquí la última de la nuestra, el 24 de mayo, hace poco nomás se festejó, ¿no? Sobre todo los militares, no nosotros, no los civiles, los militares, ¿no? Esa casta que hay ahora. Nosotros decimos, hablamos de clases sociales, tenemos nosotros castas y clases sociales en nuestros gobiernos y pensamos que todos somos iguales. Eso es mentira, eso es una falacia, es mentira. Aquí en nuestro país tenemos clases sociales, ¿no? Y élites que en un principio todos, por ejemplo, cualquier persona en el gobierno de Rafael Correa, cualquier persona tenía acceso, podía hacerse militar. Antes no. Hoy también ya se volvió lo mismo, ¿no? Pero solamente la gente privilegiada, la gente de dinero tenía privilegio de seguir las carreras militares, ¿no? Y entonces el tipo de que se va generando en sus políticas son así. Lamentablemente la vida es así, ¿no? Luego vimos el derrumbamiento de la Gran Colombia en el momento en que los generales, las guerras entre generales, las disputas que tenían entre ellos, ¿no? Y las intereses políticos de los criollos en las zonas que son hoy Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, se separaron de la Gran Colombia. Ustedes saben perfectamente qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió, y eso es realmente una pena. Es lo que les estaba comentando la vez anterior, nos habíamos quedado nosotros en reconociendo los virreinatos y cómo funcionaban, ¿no? Les estábamos viendo, y este es el virreinato de la Nueva Granada, en donde estaban unidas las naciones, y estos son los que después no hubo la separación del virreinato de la Nueva Granada que liberó prácticamente Simón Bolívar, ¿no? Y por los intereses que les digo de sus subalternos, de otros generales y también los criollos, yo no sé, creo, si es que nosotros hubiésemos mantenido, ¿no? Esta gran Colombia, yo creo que otro cantar sería, no sé, yo pienso, ¿no? Ustedes eh, podrán discernir esto, decir, ¿cómo hubiera sido mejor que seamos repúblicas independientes o una sola nación unida, ¿no? Como en Estados Unidos, los Estados Unidos de América, acá nosotros unos grandes estados también, les encuentra, ¿no? Hubiera sido muy interesante. Este es el Virreinato de Río de la Plata, que lo hayamos visto. Aquí están las principales fechas en cuanto a la emancipación a nivel latinoamericano. Desde 1808 a 1810, cesión de los derechos dinásticos a favor de José Bernabé, información de Judas de Buenos Aires, Caracas, Quito y La Paz. Las juntas se convierten en gobiernos, se convierten en gobiernos, se proclaman las independencias entre Caracas, Buenos Aires, Miguel Hidalgo, que lo habíamos visto, ¿se acuerdan que eran en México? José María Morelos, también México, declara la independencia de México. Simón Bolívar declara en Venezuela el decreto de la guerra
a muerte contra los españoles. José María Morelos destaca la primera conexión mexicana, fin de la invasión francesa y la revuelta del rey Fernando VII. En 1814 a 1817, Fernando VII trata de someter a los territorios sublevados, reacción de los patriotas americanos y comienzo de un gran conflicto continental. Simón Bolívar conquista Venezuela y Colombia. En 1816, el Congreso de Tucumán se declara la independencia del Río de la Plata. En 1817, la victoria de Maipú con José de San Martín declara la independencia de Chile, que es un argentino. Dice pronunciamiento del riego en 1821 y Iturbide proclama el plan de igual que conllevaría la independencia de México, unión de los ejércitos entre Bolívar, San Martín y Sucre en Guayaquil, lo que hablaba en ese momento, en 1822. En 1824, Bolívar, San Martín y Sucre vencen en Junín y Ayacucho y conquistaron la liberación del Perú. Fue lo último, con eso se acabó ya. La última derrota española fue en Tumuza, Bolivia. Bien, eso es lo que a ver, ¿qué quería yo? Ustedes tenían una tarea que les decía que tenían que hacer una cronología, una línea de tiempo de los eventos importantes de, de nuestra historia. Entonces, yo les había pedido una cosa como esta, pero ustedes hicieron algo bastante bueno, muy interesante, con bastante texto, y ¿no? Yo simplemente había solicitado los eventos más importantes a través de la historia hasta el tiempo del retorno a la democracia. Esta es una línea de tiempo cronológica, ¿no? Pueden ustedes ir viendo. Desde 1810, la Nueva Granada, 1811, Venezuela y Paraguay, ¿no? En las etapas de los años en que se fueron emancipando cada una de lo que hoy son esas naciones. Recuerden que en la emancipación española, digo, americana, del yugo español, no habían naciones, ¿no? Pero ya se reconocían que eran como decía hace un momento, esos pequeños estados que había, ¿no? Entonces, en Argentina, en 1816, en 1818 Chile, en 1819 la Gran Colombia, en 1821 México, República Dominicana, el Perú. En 1823 las Provincias Unidas de Centroamérica, en 1825 Bolivia, en 1828 Uruguay, eh, en 1830 disolución de la Gran Colombia, que fue una lástima para mí, sinceramente, es una pena, ¿no? Que las ambiciones y la corrupción, todo siempre ha estado presente. Eh, a Simón Bolívar le declararon un sanguinario, ¿no? Un autoritario y criminal, porque él sencillamente, bueno, en ese tiempo se cuenta que estábamos en guerras emancipadoras, a los traidores y a los espías simplemente se les mataba, ¿no? Y entonces había políticos corruptos que robaban de los impuestos y de todo lo que exprimían al pueblo, y ahí en ese tiempo estaba, como es, como ley, el fusilamiento. Entonces Simón Bolívar fusiló a un montón, les digo, la historia nos revela muchísimos políticos que fueron, como se dice vulgarmente, ¿no? Con las manos en la masa. Y entonces, político corrupto era político fusilado. Y saben, como, parece como que la corrupción vence, ¿no? Entonces, eso se ha quedado ya como sembrado, lamentablemente, en todo el mundo casi. En 1830, como dije, se dice la Gran Colombia, que estos son Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1838 a 1839, la disolución de las Provincias Unidas de Centroamérica, se emancipa Costa Rica, se separan, ¿no? Costa Rica, aquí, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son liberadas también. En 1903, disolución de la Colombia, Colombia y Panamá. Bien, es lo que ahora sí. Vamos acá. Entonces llegamos ya a la Constitución
de la República tal como nosotros la conocemos en la actualidad, en donde ya se generan, ¿no?, nuestras propia independencia y nuestra Carta Magna. Dice, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Analizar y entender la historia de la República del Ecuador en su transformación y continua a través del tiempo, lo que ha pasado en tanto en lo económico, en lo político y en lo social, ¿no? Esto es importante que conozcamos porque como ecuatorianos que somos, no podemos desconocer o pasar de ignorantes con relación a nuestra historia, ¿no? Esto es la razón de que estemos nosotros ahora usando esta asignatura. Espero que la mayoría de ustedes o todos ustedes entiendan, ¿no?, de la importancia de esta asignatura es en ese sentido, de que nosotros tengamos un sentimiento de lo que somos como ecuatorianos, ¿no? El primer periodo republicano desde 1800, ya como república, ¿no? Aunque yo les había comentado que apenas nosotros somos república, tenemos nosotros un representante de nuestra república, el Ecuador, y fue Juan José Flores. Y dice aquí venezolano, porque nació en esa zona. Pero vuelvo y repito, recuerden que en ese tiempo aún no estaban las repúblicas divididas, ¿no? El 13 de mayo de 1830, formación del Estado libre e independiente de los pueblos entendidos en el Distrito Sur. La primera asamblea constituyente se hizo en Riobamba y se plantaron ciertos inconvenientes que se decidió entonces llamar al país. Querían al país llamar, tenía otro nombre, no se barajaron varios. Y entre tantas discusiones se quedó en llamarle al Ecuador porque cruzaba justo a través de nuestro país la línea equinoccial, que también es lo mismo decir mitad del mundo, línea equinoccial, es decir, Ecuador. O sea, Ecuador tiene ese significado como tal, ¿no? Es la línea que divide los dos hemisferios, se llama Ecuador, y a ese nombre, que es lo que divide los hemisferios, se llama nuestro país. El primer periodo republicano, como les dije en momento, desde 1830 a 1859, y donde ya había una aparente democracia, ¿no? Yo digo aparente porque después de todo, quienes estaban al mando de todos nuestros gobiernos iniciales son militares, ¿no? Para mí eran dictaduras militares, y para la mayoría de historiadores también lo dicen, son periodos aún que estaban gobernados por personas con mentalidad militar. Se generó el Congreso, quien sería el primer presidente de la República y por qué, designado por el primer Congreso Constituyente, y todos perfectamente saben cómo se hacen las políticas, eso no ha cambiado, como quienes deciden y cómo designan. Entonces, Flores asumió la presidencia en septiembre de 1830, se generó la carta política hecha a conveniencia de él para poder seguir gobernando y quería mantenerse. Se asienta sobre los supuestos. Los supuestos. Ecuador se mantiene en la perspectiva en la Confederación de la Nueva Granada y Venezuela. Nace la Asamblea Constituyente, quiere decir que el pueblo se reúne, nombran sus principales caudillos para generar la Carta Magna de cómo somos gobernados. Para eso es una Asamblea Constituyente. Dice, se integró por una representación igual de los tres departamentos que integraron lo que es Quito, Guayaquil y Cuenca. Hay algo interesante ahí, ¿no? No todos votaban, no solamente aquellas personas que tenían cierta cantidad de dinero, en pesos, tenían el derecho de votar y estar en las asambleas. O a su vez justificaba siendo usted un propietario de grandes extensiones de terreno, usted tenía voto, ¿no? El derecho al voto. Estaba reservado por quienes hubieran cumplido 22 años de edad y dispusieran de una propiedad valorable en 300 pesos. El presidente solo podía ser reelegido tras 2 periodos constituyentes, ¿no? Interesante. La creación del Estado, etapa conservadora, latifundista, ya les dije, ¿no? Latifundista quiere decir que el latifundio de la tierra, grandes extensiones de tierra, estaba en manos de los españoles, los criollos y los grandes comerciantes, entre paréntesis, ¿no? La primera presidencia de Juan José Flores pasó desde 1830 a 1835.
Él generó una carta ya para sostenerse en el poder, pero fue derrocado, ¿no? Aquí van a ver ustedes que se suscitan un montón de derrocamientos, ¿no? Porque ahí fácil, ¿no? Los adversarios políticos sencillamente con una revuelta y los rivales políticos sencillamente llevados al paredón, ¿no? Primer presidente no es como, por decirlo ya de nacionalidad ecuatoriana, se llama Vicente Rocafuerte, porque nació en nuestra región, ¿no? La segunda presidencia de Juan José Flores se aconteció en 1839 a 1843. Tomen en cuenta, ¿no?, que solamente un periodo con Vicente Rocafuerte se aguantó Flores, o sea, el hambre, ¿no?, del poder, lo mantuvo ahí, se aguantó este periodo de 4 añitos y siguió. Y él quería perenizarse, ¿no? Por eso digo la carta que generó. La tercera, la tercera presidencia de Juan José Flores fue en 1843 a 1845. Luego viene la revolución marxista, ¿no? Se llama revolución marxista porque se suscitó en marzo, ¿no? Aquí hay que tomar muy en cuenta lo que decimos. De pronto para nosotros nos resulta familiar la palabra marxista. De pronto pensamos de que es la revolución de Carlos Marx. No, no es así, ¿no? Es marxista porque fue en marzo. La presidencia fue Vicente Ramón Roca de 1845 a 1849. Luego viene la presidencia de Manuel Azcárate desde 1849 a 1850, solamente un año, ¿no? La presidencia de Diego Noboa de 1850 a 1851. Solamente fíjense en las fechas, no en los añitos que tienen esos caudillos que llegan a una presidencia por un añito y se van, ¿no? La presidencia de Francisco de Robles, ya dura ya 3 años, desde 1856 a 1859. ¿Qué es lo que pasaba? Los intereses políticos ahí simplemente se tumbaban y aquí sí era a la fuerza, ¿no? O sea, pues aquí sí es el que tiene mayor fuerza es el que gana, ¿no? Y allá, les digo, en ese tiempo, a los rivales políticos simplemente se les metía presos y a la cárcel y chao, con el fusilamiento. Así de sencillo era ese tiempo, ¿no? Entonces los asesinatos eran impunes, o sea, ya se imaginan esa época cómo sería, ¿no? Entonces, el primer periodo republicano, desde 1860 a 1865, eh, estuvieron sujetos bajo el gobierno de Gabriel García Moreno, que es el periodo garciano. Este militar, Gabriel García Moreno, era un tipo bien ortodoxo en cuanto a la religión, muy religioso y, y devoto, ¿no? Y todos los días, antes de ir a la presidencia a gobernar, el señor iba a misa. Entonces, ese ritual diario del señor de ir a misa todos los días antes de ir al trabajo, aparentemente todo el mundo diría que bestia, que bien, que religioso, ¿no? Pero este fue un sanguinario, ¿no? Y las revueltas las detenía a bala, ¿no? Entonces, él se ganó muchísimos, muchísimos, muchísimos enemigos, sobre todo el pueblo. Quien le adoraba a este García Moreno eran los curas, porque tenían un gran privilegio la iglesia. Les digo, era Curuchupa, ¿no? En la Asamblea Constitucional de enero de 1861, encabezada por Flores, se nombra a García Moreno como presidente interino y luego presidente constitucional. La Asamblea se encarga de crear la vez en la séptima constitución del Ecuador. Ya tenemos ¿cómo es? 7 constituciones. Recuerden que hasta la fecha, si nosotros hacemos un recuento en cuanto a la historia, en cuanto a la línea de tiempo, de los años acá, es cortito, de acuerdo a toda la historia de la humanidad. Este periodo histórico es muy corto hablando de la historia del hombre, por decirlo así, ¿no? Entonces, a lo que quiero que piensen es en que esto no pasó hace hartísimo tiempo, es corto,
lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, realmente las consecuencias de lo que ha pasado hace este tiempo, hoy nosotros seguimos viviendo, al menos en esos pensamientos, ¿no? El, el, Hoy tenemos, les digo, desde 1861 más acá, a 2020 que estamos, han pasado 21 constituciones. Eso da a las claras la gran inestabilidad política que ha tenido nuestro país. Estados Unidos una constitución y se ha quedado. Nosotros tenemos, les digo, 21. No se va haciendo de acuerdo a las conveniencias de los que van asumiendo el poder para sujetarse, ¿no? El mejor, hasta aquí, bueno, ya hemos cuando llegue ese punto, cuando lleguemos a la historia de la Constitución, les voy a aclarar una cosa, ahora en acuerdo, por favor, para enfocarles algo que se me tiene, quisiera aclarar con relación a las constituciones, cómo se han venido generando. Y nuestra última constitución no se hizo en base o en función a un grupito, se llamó una asamblea general en todo el país para formar nuestra constitución. Y lamentablemente la constitución que tenemos hoy ya la han barrido con la constitución, ¿no? Se ha ido al traste, que esta gente que tenemos ahora, lamentablemente, ¿no? Que tenemos ahora nuestro gobierno que hoy tenemos. Pero nuestra última constitución, yo pienso que ha sido hasta aquí la mejor, ¿no? Las asambleas se encargan de crear a la vez la séptima función de Ecuador en cuanto a la economía del país, del incremento de las exportaciones del cacao, eso fue, repuntamos nosotros, ¿no? Con el cacao, y en general la vinculación estrecha del país del mercado mundial. La renegociación de la recaudación fiscal se logró centralizar la administración con mayor eficiencia, con el impulso dado al desarrollo de los bancos se controlaron las emisiones monetarias, poniéndose al mismo tiempo las bases de endeudamiento crónico y las dictaduras bancarias, ¿no? O sea, nuestra economía siempre ha estado capturada, les digo, eh, secuestrada por el sistema bancario. Hasta ahora, nosotros seguimos así. Los gobiernos interinos de Carrión y Espinosa, que van desde 1865 a 1869. Lo que le caracteriza es que en términos del periodo presidencial de García Moreno se acabó, ¿no? Termina ese periodo, el primero, porque hubo varios, ¿no? En 1865, Carrión asumió la presidencia mediante nuevas elecciones en 1870. Ya les dije, ¿no?, quiénes podían votar. Javier Espinosa lo reemplazó en la presidencia a Carrión. Espinosa tampoco terminaría su periodo presidencial. El segundo periodo garciano, que le ven al mismo personaje, Gabriel García Moreno, su proyecto llega a su más alto estado con las cartas de la esclavitud, ¿no? Lo cual favoreció al desarrollo del Estado con la creación de obras como el inicio de las vías ferroviarias. No fue Eloy Alfaro el que inició el ferrocarril, ¿no? Él la terminó, pero quien la inició fue Gabriel García Moreno. Él empezó, él la trajo, ¿ya? No es Eloy Alfaro. Eloy Alfaro la terminó, la combinó y unió la costa con la sierra, eso sí, ¿no? Ayudó al avance de la ciencia y la educación en el comercio y la producción. Deja como consecuencia un idealismo en contra del sector clerical y terrateniente de su gobierno. En el fin de la segunda presidencia de García Moreno terminó con su muerte cuando fue asesinado el 6 de agosto de 1875. Por rayo fue el asesino. No le mataron entre lo que es la catedral, ahí en la plaza presidencial, la plaza de la Libertad, que tenemos en Quito, donde vive el presidente. Ahí está la catedral. Y de ahí a la casa presidencial, en ese trayecto, le mataron. A machetazos le mataron a él, ¿no? Luego viene Antonio Borrero y Cortázar,
desde 1875 a 1876. Se le llama el Estado terrateniente. Aquí ya dejan los militares de asumir los cargos, sino que ya vienen políticos. Pero, ¿qué políticos? Los ricos, ¿no? Los terratenientes. Borrero prometió desmentir a García Moreno y gobernar con guantes de seda. Ya les dije, ¿no? Que el tipo era un régimen muy fuerte, totalitario y sanguinario de Gabriel García Moreno. Sencillamente, cualquier político que se levantaba en contra de él, chao, al paredón, ¿no? A él le llamaban, tenía un apodo, Gabriel García Moreno, que le decían el santo del paredón, porque a todo el mundo mandaba a fusilar, ¿no? O sea, él no le caía bien alguna cosa, no había un juicio, sino que directamente al paredón, así era, ¿no? Hubo libertad de prensa, respeto a las garantías ciudadanas, honradez y publicación del trabajo. Trató de mantener y perfeccionar todo lo que sea positivo en la administración de García. Se opuso a que los jesuitas alemanes dejaran la Politécnica, pero prevaleció la voluntad de estos científicos. Fallaron. Mejoró la calidad de la enseñanza de las escuelas rurales, renegoció la deuda externa, y luego viene la presidencia de Ignacio de Ventimilla en 1878, desde 1876 a 1883. ¿No? Aplica la República, se reunió la Convención Nacional en Ambato y fue electo presidente constitucional por 4 años. Entre las principales obras públicas del régimen se encuentra la construcción de la vía del ferrocarril de Chimbo, a la construcción con el Teatro Nacional Sucre, el restablecimiento de la Universidad Central. Dice, entre 1880 al 81, las cosechas fueron abundantísimas, especialmente en el cacao, aquí es el auge, ¿no? Principal. Luego viene José María Plácido Caamaño, desde 1883 a 1888. El presidente trazó un plan de gobierno muy bueno, sobre todo en la educación y las obras públicas. Se reabrió la estructura de Escuela Militar Náutica, se inauguró el telégrafo entre Quito y Guayaquil, metió en vereda a la burocracia y exigió puntualidad en el trabajo, pues que se destacaba. ¿Cómo sería, no? Para que eso sea un punto importante de resaltar? Antonio José Flor de Gijón, perdón, de 1888 a 1892. Los 4 años que gobernó fueron de paz. Flores, un hombre muy culto y capaz, se esmeró por un gobierno con justicia. Se hicieron obras muy importantes, entre lo que es el progreso. Suprimió el pago del diezmo. ¿Qué era el diezmo? Todo el mundo tenía que pagar el 10% de lo que ganaba a la iglesia, no al gobierno, a la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia cobraba el 10% a todo el mundo, ¿no? Fuente de abuso, salió airoso con la iglesia. Dice Luis Cordero, ese personaje que se ven ahí, dice, bien, el destacado y conocido por un trágico suceso, la venta de la bandera en 1895, ocurrieron cosas graves. Chile cedió a Japón un buque de guerra para que fuese utilizado en el combate. Chile obtuvo el permiso de nuestro gobierno para que la mencionada nave cruzara el Pacífico con la bandera ecuatoriana. Y Caamaño y Cordero se lo señaló como los principales implicados en este hecho vergonzoso para la nación, hecho que indignó al pueblo entero hasta el punto de incontenibles sublevaciones armadas obligaron a dimitir al presidente. Imagínense, solamente por conceder que un buque chileno, no para que pase por nuestro territorio, le pone la bandera ecuatoriana. Eso quiere decir que él alquiló la bandera para que no le pase normal libremente el buque, ¿no? Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Luego viene la Revolución Alfarista, la Revuelta Liberal. Este periodo es muy importante porque se sale la hegemonía del clero que tenían todos los gobiernos anteriores. Este golpe de Estado nombra al general Loya Alfaro, el viejo luchador, como jefe supremo de la República.
Para 1896 se estableció la primera asamblea constituyente liberal y la consiguiente constitución. Ya era la 11ª, expedida en 1897, donde se establecieron libertades civiles fundamentales como la derogación de la pena de muerte. O sea, se eliminó la pena de muerte porque era de moda, ¿no? Ya les dije hace un momento cómo era en ese tiempo, ¿no? O sea, político que estaba en contra de uno, más fácil matarle, ¿no? Y entonces acá con Eloy Alfaro suprime la pena de muerte, la libertad de culto y la posibilidad de que todo habitante del Ecuador sea ciudadano. Eso también es importante en cuanto a la libertad de culto. Aquí, por ejemplo, en ese tiempo, cualquier persona que tenga un evangelio, que tenga cierto corte protestante, eran mandados sacando, ¿no? O sea, y había un movimiento también en contra de los judíos. O sea, no había libertad de, 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 de clero, ¿no? Con Eloy Alfaro lo hizo. El primer periodo de Eloy Alfaro fue desde 1897 a 1901, bajo el concepto de la Asamblea Constituyente de 1896 a 1897. Se aprueba la ley de la Constitución Pública, de la cual implementa la enseñanza gratuita. La primera medida fue exonerar a los indios del pago de la contribución territorial y del trabajo subsidiario, y gobernar con todos los sectores del liberalismo. En la misma asamblea se aprueba también la supresión del diezmo, que en su momento que hablaba, ¿no? que cobraba la iglesia. El programa liberal constituyó el objetivo de comunicar la sierra con la costa a través del ferrocarril. Él terminó esa obra, él unió la costa con la sierra. El segundo periodo de Eloy Alfaro fue con la Asamblea, ¿no? En la Asamblea Nacional de octubre de 1905 se emitió la 12ª Constitución llamada la Carta Liberal, cuyo interés fue de separar la Iglesia del Estado. Ya se imagina cómo debería haber sido ese tiempo, ¿no? Lo que les estaba manifestando hace un momento, que la Iglesia tenía una hegemonía, un poder a nivel mundial, ¿no? Planetario, ¿no? Eh, Dese cuenta, o sea, y eso viene desde muchísimo, desde que se nombró la Iglesia Católica como tal, no tratar de imponer una religión a la fuerza. Quien no está de su lado, simplemente echamos, ¿no? Así es. Entonces, él separó, ¿no? La Iglesia del Estado. En la misma asamblea se elige a Alfaro para su segundo periodo presidencial. En su segunda presidencia, Alfaro completó la construcción de ferroviaria que llegó hasta Quito, y en 1908 modificó la ley de beneficencia, creándose las juntas beneficiarias. Durante esta etapa, el Ecuador vivió una incertidumbre con respecto a los límites territoriales, en especial con el vecino país del Perú. Cuando Alfaro dejó su segundo mandato en 1911, se generó una disputa por el poder ante la problemática de Alfaro, ¿no? Quiso tomar el laudo, pero fue tomado prisionero para ser ejecutado e incinerado por la tumba, ¿no? La gente, la plebe en Quito, en contra de los liberales, ¿no? La derecha y la prensa ecuatoriana fue la que le asesinó a él y a todos sus principales generales y subalternos, ¿no? Luego viene la presidencia de Leonidas Plaza Gutiérrez. En su segunda administración se caracterizó por un deseo de progreso, sobre todo en la viabilidad. Se llevó a cabo la canalización de Quito, se comenzó el saneamiento de Guayaquil en julio de 1916. Luego viene la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno desde 1916 a 1920. En lo internacional, en su administración, tuvo lugar la firma del Tratado de Límites Definitivos entre Colombia y Ecuador. Ahí también nos robaron muchísimo territorio, Pasto, todos, hasta el Ecuador llegaba hasta Pasto. Pasto era Ecuador, ¿no? El Ecuador llamó Suárez Muñoz Bernaza. Por este convenio, el Ecuador cedió a Colombia una apreciable superficie de territorio en el Caquetá y el río Putumayo.
El presupuesto para la educación subió a 1 millón de sucres y para las construcciones escolares otro 1 millón de sucres. Luego viene José Luis Tamayo desde 1920 a 1924. Fue liberal, convencido y un hombre muy honesto en sus actitudes. El Ecuador vivió una crisis cacotera, cayó la expansión del cacao debido a la falta de la demanda del producto en el mercado internacional. Luego viene el fin del segundo periodo de los gobiernos liberales, con el que hablamos hace un momento, de 1925. A los hechos de la Liga de Militares Jóvenes, en la noche del 9 de julio de 1925, se constituyen la Córdoba del Mando y arrestan a líderes de la autocracia, Urbina, Jado y Leonidas Plaza. Con ellos, con el apresamiento de ellos, se acaba todo el movimiento liberal. Esa etapa está caracterizada políticamente por el resquebrajamiento del idealismo liberal, radical, protagonizado por Loy Alfaro, en donde vela por los intereses plutocráticos, los cuales eran designados como la sucesión de gobernantes llamados liberales moderados. Con eso terminamos el periodo, ¿no?, de la República como tal, hasta que luego viene, luego de ellos vamos a ver la época ¿cómo se llama? Perdón, la época de las dictaduras militares. Eso vamos a ver luego. Por lo pronto vamos a terminar ahí. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Lo que he ido viendo. Bueno, nuestra historia está marcada de una serie de sucesos que da pena lo que nosotros, o sea, cómo pensamos y por qué pensamos es gracias a este recuerdo colectivo de nuestra historia, ¿no? El 24 de mayo festejamos la batalla de Pichincha, donde nos emancipamos de los españoles, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo pienso que el festejar este tipo de fechas para mí no me hace más patriota, ¿no? Hay que hacer patria todos los días, ¿no? Y total, quien se festeja solamente es un sector del país, que son los militares, ¿no? Que a mi criterio no veo qué hace, ni para qué sirve. No tenemos enemigos. Se lleva un gran presupuesto del Estado, muchísimo presupuesto del Estado, para pagar gente que lo único que pasa es trotando en los cuarteles. Y estamos plagados de tenientes, capitanes, coroneles, generales, que ganan un dineral, ¿no? ¿Y cuál es su trabajo? Total, sudar. ¿Dependernos de qué? No tenemos enemigos. Si se suprimiera todo el sistema militar que tenemos nosotros, solamente contar con una guardia civil, ¿se imaginan cuánto presupuesto del Estado nos estaríamos ahorrando nosotros como ciudadanos? Es mi criterio. No sé ustedes qué piensen, pero yo pienso que para mí el sistema militar no aporta, no aporta, y son dueños de muchísimas propiedades, hasta de los bancos. Ya vamos a ver cuando llegamos vamos a pasar luego a las dictaduras militares y vamos a ver qué es lo que han hecho y cómo dejaron el país también de ellos, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? No, profe. Ya. Ya para la próxima quiero verles las caras, ¿no? Me enseñan me enseñan las cámaras para yo verles. Así estoy seguro de que están ahí, ¿sí? Si no es lo contrario, pienso que no hay nadie ahí. ¿Estamos claros? Así que todo el mundo me van a prender sus cámaras para verles. Ahora, por lo menos ya para despedirnos, quiero verles las caras.